Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este culto de doctrina para la vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy 21 de octubre del año 2021. En nuestro país este día es un día en que se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas de Honduras. Un día especial para todos aquellos que sirven activamente en el ejército o que han sido parte del ejército de nuestro país. Y en base a eso, hermanos, quiero dejarles una reflexión. Ubiquémonos en segunda de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 2 del versículo 2 al 3. Es cierto que servir en el ejército de un país dignifica al ser humano porque en el ejército aprende valores, aprende disciplina y sobre todo le da una responsabilidad y al mismo tiempo los hace acreedores de honra porque están al cuidado y al servicio de una nación. Pero no hay cosa más bonita que el ejército en donde nosotros militamos. Es el ejército del Señor Jesucristo y eso es lo que vamos a encontrar acá en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Acá el apóstol Pablo le está enviando estas palabras a Timoteo, un discípulo querido de él. Le dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, como buenos soldados de Jesucristo, nosotros atrevámonos a enfrentar esta vida y este mundo, aunque suframos penalidades, aunque padezcamos de incomprensiones, mantengámonos firmes, porque nuestro galardón es eterno, al lado de nuestro Señor, de nuestro comandante en jefe, que es el Señor Jesucristo. Con esto finalizamos esta pequeña reflexión y ahora les invito a que entreguemos al Señor por medio de una oración este culto. Así que inclinemos nuestro rostro y en actitud reverente vamos a orar. Señor, venimos ante ti muy agradecidos porque nos permite ser parte de este ejército precioso que es el ejército del Señor Jesucristo. Gracias porque nos permites militar en Él, conocer y compartir con nuestros hermanos de lucha en este ejército precioso. Venimos ante ti a entregarte este culto en tus manos. Señor, que sea un instrumento de mucha bendición para todos los que somos parte de la iglesia, pero también para todo aquel que tenga acceso a escuchar este culto. Tú sabes, Señor, quién necesita escuchar esta palabra que el día de hoy se va a transmitir por medio de esta grabación. Así que ponemos en tus manos, Señor, este trabajo que hemos realizado para tu obra. Bendícelo, Señor, como tú lo sabes hacer. Todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que junto con el coro de nuestra iglesia cantemos contentos al Señor, utilizando siempre el himnario Celebremos su gloria, los himnos al Señor. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su gloria, el himno número 4. Santo, santo, santo. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, declara: Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Cantemos al Señor con gozo.
Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. A continuación entonaremos el himno número 235, a Cristo coronado. La palabra del Señor nos dice: adoran al que vive por los siglos de los siglos, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, 10. Entonemos al Señor con gozo.
A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 337. Él vino a mi corazón. En la carta a los Colosenses 1:27, la palabra del Señor nos cita: este misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonamos al Señor con gozo. Senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la En este culto hay un momento muy interesante y es cuando escuchamos las noticias del fin. El día de hoy las escucharemos en la voz de nuestra hermana Jenny Cepeda. Pongamos mucha atención. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a las noticias del fin para este día jueves 21 de octubre. Continuamos con nuestra primera noticia. Día Mundial de la Alimentación. La crisis climática puede traer un hambre sin precedentes. Un nuevo análisis conducido por el Programa Mundial de Alimentos destaca que si la temperatura mundial acaba registrando un aumento medio de 2 grados respecto a los niveles preindustriales, unos 189 millones de personas adicionales terminarán sufriendo hambre. El hallazgo se hizo público un día antes de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre. El encargado de esbozar este complejo escenario fue el director ejecutivo del programa, al afirmar que grandes extensiones del planeta, desde Madagascar hasta Honduras y Bangladesh, están sumidas en una crisis climática que es ya una realidad cotidiana para millones de personas. La crisis climática está fomentando una crisis alimentaria. A modo de ejemplo, el programa destaca que decenas de miles de vidas están en peligro en el sur de Madagascar, uno de los muchos lugares del mundo en los que el cambio climático ha favorecido las condiciones de hambruna. El país africano ha sufrido una serie consecutiva de sequías que han conducido a casi 1.1 millones de personas a una situación de hambre severa. Si esta es la nueva situación de normalidad, no podemos seguir tambaleándonos de desastre en desastre. Tenemos que ir más allá de las limitaciones a recoger los pedazos tras la crisis y en su lugar gestionar los riesgos climáticos para que ya no tengan el poder de destruir la seguridad alimentaria de las comunidades vulnerables. En su mensaje por la efeméride, el secretario general de la ONU resaltó que actualmente cerca del 40% de la humanidad, unos 3.000 millones de personas, no pueden permitirse una dieta saludable. El hambre, la subalimentación y la obesidad van en aumento.
Además, la forma de producir, consumir y desperdiciar la comida supone una pesada carga para el planeta y produce una presión histórica sobre nuestros recursos naturales, nuestro clima y nuestro medio natural. Como deja claro el tema de este año, nuestras acciones son nuestro futuro. La facultad de cambiar está en nuestras manos, recordó el secretario general. En nuestra noticia del día de hoy, la pesadilla de la cadena de suministro global está a punto de empeorar. Escasez de chips de computadora, congestión portuaria épica y una grave escasez de camioneros. Las delicadas cadenas de suministro del mundo están sometidas a una tensión extrema. La pesadilla de la cadena de suministro está aumentando los precios para los consumidores y ralentizando la recuperación económica mundial. Desafortunadamente, Moody's Analytics advierte que las interrupciones de la cadena de suministro empeorarán antes de mejorar. Los controles fronterizos y las restricciones de movilidad, la falta de disponibilidad de un pase de vacuna global y la demanda reprimida por estar estancada en casa se han combinado para una tormenta perfecta en la que la producción mundial se verá obstaculizada porque las entregas no se realizan a tiempo. Los costos y los precios aumentarán el incremento del Producto Interno Bruto en todo el mundo. No será tan sólido como resultado, escribió Moody's en el informe. Moody's dijo que el eslabón más débil puede ser la escasez de conductores de camiones, un problema que ha contribuido a la congestión en los puertos y ha provocado que las estaciones de servicio en el Reino Unido se queden sin combustible. Desafortunadamente, Moody's advirtió que hay nubes oscuras por delante porque varios factores hacen que recuperar las limitaciones de suministro sean particularmente desafiantes. En nuestra tercera y última noticia del día de hoy, catástrofes se quintuplican en 50 años en el globo terráqueo. A diario, durante 2020, 2.352 mexicanos fueron afectados por fenómenos climáticos, 98 cada hora. Este año también fueron dañadas 255.954 viviendas, 606 escuelas y 32 hospitales, según los datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En este contexto, Nacheli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, advirtió que los sucesos no son naturales, pues comienzan tiempo antes del momento crítico más visible. En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, dijo que en los últimos años a nivel global los siniestros han ido en aumento por la mayor exposición a amenazas y por los procesos de urbanización e incremento de la vulnerabilidad. En México, de 2017 a 2020, se registraron 2.392 defunciones debido a sismos. El más reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial señala que cada día de los últimos 50 años, los desastres meteorológicos han ocasionado la muerte de 115 personas y pérdidas por $202 millones, es decir, 2.064.929 fallecimientos y $3.6 trillones en las 5 décadas. Durante el mismo periodo, el número de catástrofes se quintuplicó por el aumento de los fenómenos meteorológicos más intensos o extremos. Ante ello, la universitaria expuso que las estrategias nacionales deben enfocarse en la prevención y la reducción del riesgo, porque hasta ahora la mayor parte se centra en preparar la respuesta y responder. Esto ha sido todo por el día de hoy para las noticias del fin. Que el Señor les bendiga. Ha llegado el momento de compartirles la información semanal de nuestra iglesia. En primer lugar, les invitamos a que celebremos juntos un aniversario más de la Reforma Protestante. Esto será el domingo 31 de octubre en nuestras 2 jornadas de culto. Tendremos una exposición sobre la historia de la Reforma y la llegada del Evangelio a Honduras. En la meditación de la palabra contaremos con la participación especial del pastor Julio Pacheco, quien sirve como pastor en la Iglesia Bautista Comunión. Él además es cofundador de Ministerios Evangelísticos para Plantación de Iglesias y es maestro de un seminario bíblico. Además es vicepresidente de la junta directiva del mismo seminario llamado MEDA. Así que no falte y además aproveche
para traer invitados. También los invitamos al sexto dispensario médico. Será el sábado 30 de octubre de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Contaremos con las siguientes especialidades: ginecología, quiropráctica y medicina general. Además, le recordamos que la atención médica y los medicamentos serán totalmente gratuitos. También les invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno. El viernes 29 de octubre en los siguientes horarios: a las 7 de la mañana el primer devocional, a las 9:30 el segundo devocional, a las 12 del mediodía el tercer devocional, a las 3 de la tarde el cuarto devocional y a las 6:30 nuestro culto de cierre. También lo invitamos a ser parte de todos los cultos y actividades de la semana. Los jueves a las 6:30 el culto Doctrina para la Vida. Los viernes a las 6:30 el culto de oración. Ambos cultos usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube. También para los jóvenes, el día sábado a las 4 de la tarde, el culto de jóvenes vía Zoom. Los domingos de 9 de la mañana a 10:30 y de 11 a 12:30 las dos jornadas de cultos dominicales en nuestro templo en construcción. Recuerde que contamos con servicio de transporte. Los domingos a las 2 de la tarde y a las 2:40 las clases de la Escuela Bíblica Infantil. Esas se están impartiendo vía Zoom. Si usted desea algún bosquejo de los mensajes dominicales o información sobre el transporte del domingo, puede comunicarse con la hermana Mirna Moncada al celular 95 79 44 10. También seguimos, hermanos, trabajando diligentemente para recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Apoyemos todas las iniciativas siguientes. En primer lugar, el proyecto Tamal. Seamos promotores y consumidores de estos deliciosos tamales que con amor son preparados. Haga sus pedidos con tiempo a la hermana Claudina Martínez al celular 9828-4209. Recuerde que serán entregados los días viernes y con un costo adicional por envío. También tendremos domingo familiar, el domingo 31 de octubre. Usted puede comprar los alimentos directamente en la iglesia. Y así también vamos a apoyar el proyecto de construcción de nuestro templo. Tenemos también pendiente la venta de garaje, siempre con el fin de recaudar fondos para la construcción de nuestro templo y a la vez beneficiar a hermanos y amigos de la congregación con productos a bajos precios. Estaremos realizando nuestra venta de garaje anual el sábado 4 de diciembre. Usted puede colaborar donando artículos del hogar, ropa, zapatos, materiales de ferretería, herramientas, instrumentos musicales, dispositivos electrónicos y todo producto en buen estado que usted tenga en su hogar y pueda ser útil para otros. Si usted desea más información, puede comunicarse con el hermano Hugo Rivera a los celulares 94 55 94 84 y 31 55 72 91. Otra instancia para recaudar fondos para la construcción es la librería. Compremos libros de doctrina bíblica, himnarios y Biblias en nuestra librería. Recuerde que algunas de esas ventas se van a destinar directamente al Fondo Proconstrucción. Y si usted desea hacer aportes monetarios, haga sus donaciones a las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, la cuenta es 0270 1010 000 461. En BAC la cuenta es 743 973 411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014 72 025 7410. Ahora, si usted lo que desea es ofrendar o diezmar, puede hacerlo en el Banco de Occidente a la cuenta 11 401
01 57 76-6. Y por último, le invitamos a ser un instrumento de la obra de Dios. Comparta nuestros cultos y actividades a todos los contactos en sus redes sociales. Con esto finalizamos la información de la semana. Ahora les invito a que compartan conmigo la lectura de edificación de esta semana. El tema es sola gratia. La salvación es por gracia sola. ¿A qué se debe esta salvación tan asombrosa? La Biblia tiene sus paréntesis interesantes y uno de ellos nos ayuda a responder esta pregunta. Se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. Dios es el autor de la salvación, un acto que abarca varias realidades: predestinación, regeneración, justificación, adopción, santificación y glorificación. Todo esto no se debe a nuestros méritos, sino únicamente a la gracia de Dios. Merecemos condenación, pero recibimos salvación. Ese es el mensaje de sola gratia. Y la respuesta a este favor en el cristiano es un sometimiento incondicional a la palabra de Dios. Hubo una época en la que esta verdad había quedado en el olvido, hasta que la Reforma Protestante irrumpió para recuperarla y proclamarla. La batalla de los reformadores en el siglo XVI fue contra la élite de la Iglesia Católica y la corrupción que emanaba de su sistema que distorsionaba el Evangelio. Al día de hoy, todavía promueven que los méritos de los creyentes contribuyen en su salvación. Los protestantes rechazaron esa enseñanza porque es contraria a las Escrituras y afirmaron que la Biblia enseña que la salvación es por gracia sola. Desafortunadamente, en nuestros días escuchamos de falsos evangelios que demandan esfuerzo y buenas obras para ganar acceso al cielo. El evangelio de la prosperidad es uno de ellos, porque afirma que las personas son llamadas a dar dinero a cambio de recibir milagros y experimentar el favor de Dios. Pero no debemos dejarnos engañar por falsedades como estas. Vayamos a la Escritura. Pablo proclama: somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2, del 8 al 9. Pablo habla antes de la evidencia de la necesidad de la gracia. Les recuerda a sus lectores que ellos estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerdan Efesios 2:1. O sea, espiritualmente sin vida. Todo el que está sin Cristo está muerto espiritualmente. El origen de esta realidad oscura la hallamos en el Edén, con el pecado de Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso lo encontramos en Romanos 5:12. Desde entonces ningún hombre o mujer tiene ni puede tener por sí mismo cualquier tipo de relación o respuesta buena hacia Dios. No es que simplemente sea difícil buscar o aceptar a Dios, sino que es imposible debido a nuestra muerte espiritual. Sin embargo, Pablo añade: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, en Efesios 2:8. El favor de Dios
es lo que marca la diferencia. Aunque el ser humano es responsable de creer el Evangelio, el milagro del nuevo nacimiento es realizado soberanamente por el Espíritu, en el tiempo de Dios y conforme a su voluntad, cuando alguien ha sido expuesto en el Evangelio. Eso lo podemos ver en Juan 3, del 3 al 8. Somos salvos por gracia, no un producto del libre albedrío humano. Uno siempre busca algún mérito en uno mismo, pero al entender los pasajes de la palabra que hablan de la gracia soberana de Dios en la salvación, no nos queda más remedio que rendirnos en gratitud ante la revelación divina. Ella nos dice que no merecíamos nada, que nada podríamos alcanzar por nuestros medios, que ni siquiera teníamos la disposición y menos la capacidad de buscar a Dios. Todo ha sido por su gracia sola. Esta verdad nos debe conducir a una adoración humilde a Dios. La gracia embarga el alma del creyente con un sentido de reverencia e indignidad santa que resulta en una actitud de rendición y sumisión a su palabra. Somos la evidencia concreta del favor de Dios. Se tiene la idea de que la gracia es un sentimiento de bondad que Dios posee y por el cual se ve obligado a compartir con sus criaturas. Pero esa forma de pensar conduce al abuso de la gracia, porque nos lleva a menospreciar el costo de nuestra redención. Piensa en lo que dice Pablo cuando afirma que el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. No es posible despegar o divorciar la gracia de la persona misma de Cristo, debido a que es precisamente por medio de su sacrificio que obtenemos la salvación. El pecado provocó un problema que rompió nuestra relación con Dios. Sin embargo, en vez de ignorarlo, simplemente destruir la raza humana, Dios lo enfrentó para solucionarlo. Isaías describe magistralmente lo que Cristo padeció por su pueblo. Eso está en Isaías 53, versículos 3 y 4. La gracia no tiene costo para nosotros, pero tuvo un precio altísimo para Dios. Esta verdad nos llena de asombro y nos empuja a vivir para Dios. Si Cristo sufrió hasta derramar su sangre en la cruz, ¿no deberíamos caminar en santidad, en gratitud a su amor? ¿No deberíamos también estar dispuestos a darlo todo por causa de su reino? No importa el área en que te desenvuelvas. Como cristiano se espera que puedas esforzarte por llevar gloria a su nombre mediante la realización de un trabajo digno y con excelencia. La Biblia muestra que la gracia tiene alcance en el pasado, presente y futuro. Entonces, ¿cómo se ve el futuro en la gracia? ¿Qué es lo que nos aguarda? Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado y nos enseña a vivir de forma piadosa, pero a la vez hace que el cristiano esté aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso está en Tito 2:13. Esperar con ansias el regreso de Cristo es la forma en que la gracia entrena a los cristianos para rechazar la vida pecaminosa y vivir en piedad. Nos exhorta a vivir en función de la eternidad, porque nuestra mirada está orientada hacia el trono de Cristo y su gobierno en su segunda venida. Esa es la esperanza de todo cristiano,
porque en ese día el sufrimiento se acabará y seremos completamente libres de la presencia de pecado en nuestras vidas. La gracia de Dios terminará lo que empezó en nosotros y por fin seremos tan puros y santos como Jesús. Eso está en 1 Juan 3:2, en Romanos 8:29 y 30 también. Cuando llegue ese día, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Cristo será nuestra luz y estaremos con Él por siempre. Por lo tanto, ante las tragedias y desaciertos que vivimos hoy, podemos descansar en la promesa de su regreso y nuestra glorificación, y encontrar aliento y esperanza en medio del caos. El Dios que mostró su gracia al rescatarnos es el Dios que promete seguir mostrándola por la eternidad. Gloria a Dios, hermanos. Con esto terminamos la lectura de edificación del día de hoy. Ahora preparémonos para escuchar la palabra del Señor. El día de hoy seguimos con el tema de eventos finales, la lección número 44. El tema es preparación para el reino eterno, octava parte, en la voz de nuestro querido pastor Julio Durón. Pongamos mucha atención. Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos avanzando en el tiempo. Estamos ya en la última parte prácticamente del año. Mire usted cómo se va de rápido el tiempo. Vamos a cumplir ya 2 años de haberse iniciado esta pandemia. Nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar hasta aquí. Hace 2 años estábamos llenos de incertidumbre, de temores y de muchas cosas desconocidas. La vida nos cambió a todos. Nunca nos imaginamos de pronto que íbamos a perder parientes, que esta cosa iba a ser tan grave o que más de alguno de nosotros iba a contagiar. No teníamos ni idea de cuándo iban a venir las vacunas. En fin, fue un mundo lleno de incertidumbre, de temores, de más preguntas que respuestas, pero la gracia de Dios nos ha sostenido. Hemos llegado hasta aquí, con pérdidas en algunos casos, algunos hermanos que han perdido a sus seres queridos, otros hermanos que han partido a la presencia del Señor, producto de esta dificultad de salud, pero podemos decir Ebenecer hasta que el Señor nos ha ayudado. Eso nos permitió a nosotros como iglesia acelerar el paso al Chimbo. Si esta pandemia no hubiera venido, estuviéramos confiados todavía rentando donde estábamos, no hubiéramos tomado una decisión firme de movernos y gracias a Dios el Señor nos empujó y nos movió. Y allá estamos, en el Chimbo, dándole gloria a Dios con todas las medidas de bioseguridad, siendo responsables, buenos mayordomos para darle a nuestros congregantes las mayores seguridades posibles a razón de lo que la iglesia pueda proveer y también cada uno pues haciendo lo propio para no llegar en una actitud de riesgo, sino bien preparado con sus propias medidas de bioseguridad personales y sumado a las que la iglesia pueda proveer, pues ahí estamos y sobre todas las cosas bajo el cuidado de la bendición de Dios. Podemos ver, hermanos, gracia y favor de Dios, ya hemos visto personas de los alrededores incorporarse a nuestra iglesia y yo siento que eso va a ir creciendo. Va a ser como una ola que va creciendo y que va abarcando. Así es. Y gracias a todos los hermanos que poco a poco se han ido incorporando, todavía hay un buen porcentaje que no va y confiamos en Dios pues que vayan tomando confianza, vayan adquiriendo seguridad y vayan venciendo la costumbre de quedarse en casa, porque es cierto, ciertamente que hay que tomar medidas para evitar riesgos, pero las medidas se toman y se confía en Dios, y yo pienso que todos poco a poco se pueden ir incorporando y venciendo la distancia, que no es mucha, es un lugar precioso. A esas horas de la mañana el tráfico es bien adecuado, no hay colas, se llega rápido y se sale rápido, así pues que estamos en un buen lugar y agradecidos con Dios por habernos llevado ahí.
Y también, hermanos, estamos contentos al ver cómo va progresando la obra física del templo, cómo nos vamos acercando poco a poco y vamos viendo el progreso. Y eso anima los corazones de los hermanos. Yo le animo en el Señor a ser contribuyente frecuente, donando de sus dineros para fomentar la construcción del templo y que no se detenga la obra, no tengamos paros, que siempre haya disponible en las cuentas de la congregación para que podamos de esa manera pues ir sufragando los gastos de pago de materiales y de mano de obra. La verdad que la obra se sostiene por nosotros, porque Dios así lo dispone en los corazones. No tenemos ayudas externas y gracias a Dios, si no hay, entre nosotros vamos caminando, vamos avanzando, ¿verdad? Compre los tamales, que eso ayuda también, esos dineros van para la construcción del templo. Contribuya con los domingos familiares también, ¿verdad? Es otra manera de hacerlo. De contribuir también al pago de mano de obra y materiales y también sus donativos en efectivo. Los números de cuenta siempre aparecen en pantalla y están. Usted puede apuntarlos y hacer sus donativos. Y también incluso usted puede hacer trabajo con sus familiares y amigos, hablándoles de nuestro templo y pidiendo contribuciones para ellos que depositen en esa cuenta. Están exclusivamente dedicadas a llenarse de fondos para este propósito que es la construcción del templo. Así pues que les animo, hermanos, en el Señor, y les informo que vamos bien, con la gracia y el favor de Dios, pues vamos avanzando en todos los frentes y estamos contentos con lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Tenemos muy buenos predicadores, el hermano Alexander, el hermano Dani, el hermano Ángel, el hermano Nan, que hacen una labor muy buena, son muy buenos enseñadores, muy buenos predicadores y van creciendo. Y los vamos amando y apreciando y aprendemos mucho de sus enseñanzas y de sus predicaciones. Así pues que vamos avanzando, hermanos, en el nombre del Señor. Incline su rostro, vamos a orar para dedicar este tiempo. Amado Dios, gracias te damos por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos, a sus hogares, a sus trabajos a través de la virtualidad. Un día, Señor, vamos a regresar con este culto de manera presencial, pero por el momento seguimos así y estamos agradecidos con lo que tú estás haciendo en nosotros como iglesia. Gracias por dejarnos avanzar en el conocimiento de tu palabra. Y hoy queremos suplicar la guianza de tu Santo Espíritu en este tema precioso que estamos viendo como preparación para el reino eterno, donde viviremos en comunión perpetua contigo y con el Padre. Gracias te damos por la guianza de tu Santo Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios nos da la suficiente información para proporcionarnos a los hijos de Dios una seguridad plena de esa gloriosa bendición que nos espera en una relación eterna con el Padre y con el Hijo. Quizás la palabra de Dios nos da una gran cantidad de detalles con respecto al reino eterno, pero sí nos da lo suficiente para ese fin. Y entre la terminación del reino teocrático terrenal de 1000 años del Señor y esa unión que se va a dar con el reino eterno, van a acontecer ciertos eventos trascendentales, de manera que todo resto, todo vestigio de rebelión sea completamente erradicado y así Dios reine como supremo. Y este estudio lo hemos comenzado, hermanos, no para dar consideración a amplias porciones de las doctrinas del estado eterno, sino más bien que lo que estamos estudiando se centra en las cuestiones relacionadas con las profecías para ese tiempo. Y vimos que es necesario, previo al estado eterno, que se dé la purificación en todo lo que ha sido creado. Y hay 3 eventos predichos en la Escritura que son actos de purificación del universo, de los vestigios de la maldición, para que el reino eterno se pueda manifestar de manera plena. Es decir, estos 3 eventos ocurren previo al establecimiento del reino eterno. El primero de ellos es la liberación de Satanás y la revuelta satánicamente dirigida que ocurre al final del milenio.
que ya la estudiamos. El segundo evento es la purificación de la tierra por fuego, es la destrucción de los cielos y la tierra del universo tal y como usted y yo lo conocemos y del cual somos parte para dar paso a una nueva creación. Y el tercer gran evento es el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco, que ese es el tercer gran evento que estamos estudiando y que vamos a darle continuación. Vimos, hermanos, que según Apocalipsis 20:12, ante el gran trono blanco aparecerán todos los muertos. Vamos a leer Apocalipsis 20:12 para recordarlo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Recuerde que esos libros, donde están escritas las obras, las acciones y los pensamientos de los hombres, son las evidencias contundentes que van a proveer la condenación eterna de estos hombres. No tiene nada que ver con el libro de la vida. El libro de la vida se menciona ahí solamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, solamente se menciona más bien como una evidencia que muestra que ellos nunca estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero. Recuerde que todos estos resucitados son pecadores de todos los tiempos y están siendo llamados ante el juicio del gran trono blanco para dictar su sentencia eterna. Vimos también que esos resucitados, los resucitados para vida, es decir, los salvos de todas las eras, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, los santos de la tribulación y los santos que hayan muerto durante el milenio de carne y hueso, ellos, todos habrán sido llamados al sepulcro 1000 años antes, excepto los del milenio. Eso lo vimos en Apocalipsis 20, del 3 al 6. Vamos a leerlo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Esto ocurrió al inicio del milenio, Satanás, para que fuesen cumplidos los años, los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados, los santos de la gran tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, es decir, los impíos de todos los tiempos, no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección, es decir, la de los santos, lo de los justos, tanto del Antiguo, del Nuevo Testamento, de la tribulación y del milenio posteriormente. Y bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección de los justos. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Recuerde que la primera muerte es física y la segunda muerte es espiritual. Esa muerte espiritual los justos ya no la van a experimentar porque ellos han sido resucitados para vida eterna. Los que sí van a experimentar doble muerte, tanto física como espiritual, son todos estos impíos que están ante el juicio del gran trono blanco, que es el juicio de todos los pecadores. Y los resucitados que menciona este pasaje serán juzgados y lanzados a la muerte segunda. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 20:14. Nos dice así: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está claramente detallado. Su fin es ser juzgados y lanzados a esa muerte segunda, esa separación eterna de Dios en el lago de fuego. Esta es exactamente, hermanos, la muerte segunda es la eterna separación del reino de Dios. Esta muerte segunda no la van a padecer los justos en ninguna manera. Esto es para todos los impíos que están siendo juzgados ante el juicio del gran trono blanco. Ellos mueren doblemente, con una muerte física y con una muerte espiritual para toda la eternidad. Este es el acto final del programa que fue promulgado para que Dios sea el todo en todos. Vamos a ver qué nos dice sobre esa expresión 1 Corintios 15:28. Vamos a 1 Corintios 15:28. Nos dice así, 1 Corintios 15:28.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Lo leo de nuevo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Cristo continuará al mando, obviamente después del juicio del gran trono blanco, porque su reino es eterno. Eso está claramente definido en Apocalipsis 11:15. Vamos a leerlo. Apocalipsis 11:15. Nos dice así. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Este séptimo ángel, esta séptima trompeta, es la que da paso a la última serie de juicios, que son las copas de la ira del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La séptima trompeta, como lo acabo de mencionar, incluye los 7 juicios finales de las copas, que se pormenorizan en el capítulo 16. Si usted quiere estudiarlas, ahí están. Así como todos los sucesos que conducen al establecimiento del reino milenario, lo describe el capítulo 20 de Apocalipsis, y la coronación de Cristo como Rey soberano, que lo menciona el capítulo 19 de Apocalipsis, para los que toman nota. Y nos dice este verso que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Se refiere obviamente al singular. Aquí habla de reinos, pero a pesar, hermanos, de que haber muchas divisiones políticas y culturales actualmente en el mundo, la Biblia, desde ese punto de vista, considera al mundo entero como, en un sentido espiritual, como un solo reino que ha estado bajo el dominio de un solo tirano, que es Satanás. La mayoría de los gobernantes humanos, mis amados hermanos, en este mundo han seguido el ejemplo de Satanás y han sido hostiles a Cristo desde un inicio. Y la rebelión prolongada de este reino mundano, mundial, va a terminar con el regreso victorioso de nuestro Señor Jesucristo para derrotar sus enemigos y establecer su reino mesiánico. Ese es el gran producto de estas 3 series de juicios: los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas y las 7 copas. Que el Señor Jesucristo termine con su regreso victorioso, derrote todo poder humano y establezca su reino mesiánico de 1000 años, para luego dar paso al reino eterno. Por supuesto que ese reino también pertenece a Dios Padre. Eso está claramente establecido en este pasaje. Pero Él va a reinar, Cristo, una vez que pase todos estos eventos, especialmente el juicio del gran trono blanco. Él va a reinar desde su posición original, plena y gloriosa dentro de la Trinidad, sujeto a Dios. Leamos de nuevo el verso 28, ahí lo dice claramente: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Y tal como fue diseñado desde la eternidad, para él en la gloria tributaria plena. Esto es bien claro. Él va a reinar, va a seguir reinando desde su posición trinitaria, sujeto a Dios, tal como fue diseñado desde la eternidad para él en la gloria trinitaria plena. Muy bien, ahí está claro. Por cuanto este programa ha sido expuesto anteriormente, no lo vamos a repetir aquí. La verdad, hermanos, que este tema lo hemos venido tocando a lo largo de 11 años y creo yo que eso está bien claro. Por ejemplo, el escritor Kelly nos dice, nos da un resumen que es suficiente en cuanto a esto. Los muertos, nos dice él, van a ser juzgados, pero no según el libro de la vida, que no tiene nada que ver con este juicio. Eso lo pudimos ver ahí en lo que leímos en Apocalipsis 20:12. El libro de la vida ahí cumple solo una función de testigo en contra de estos impíos que están siendo juzgados. Repito, Kelly nos dice: los muertos serán juzgados, pero no según el libro de la vida, que no tiene nada que ver con este juicio.
Y nos dice así el texto que leímos: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida, sino en los otros libros según sus obras. ¿Por qué? Pues se menciona, ¿por qué se menciona entonces el libro de la vida en Apocalipsis 20:16, 20:12 que leímos? No porque alguno de estos nombres estén inscritos ahí, de estos impíos, sino para probar que no están inscritos, nunca lo estuvieron. El libro de la vida solamente va a confirmar lo que se haya acumulado en los libros. En los otros libros, donde está el detalle de las obras, recuérdelo de las actitudes y de los pensamientos de estos hombres. Si los libros proclaman las obras malas de los muertos que estarán delante del trono, el libro de la vida entonces no ofrecerá ninguna defensa a cuenta de la gracia de Dios. La Escritura no registra en absoluto ningún nombre escrito de estos impíos que están siendo juzgados. Habrá un triste registro de los pecados innegables, por otro lado, en esos libros que sí se están abriendo para ese fin, que van a proveer las pruebas, y no estará escrito ningún nombre por el otro lado en el otro libro, que es el libro de la vida, donde solo están los nombres de los justos. Así, aunque los libros o el libro fuesen examinados, todos hablan contra el pecador para declarar la justicia, la justicia solemne pero más conmovedora de la irrevocable sentencia final de Dios. Van a ser juzgados cada uno de estos impíos que están frente al juicio, el gran trono blanco, según sus obras. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que el único uso que parece hacerse de este libro de la vida es negativo y exclusivo. No se nos dice que alguno de los juzgados, y la escena descrita es exhaustivamente una resurrección para juicio, está inscrito ahí. Sí nos indica más bien que sus nombres no están hallados en el libro de la vida del Cordero. Tampoco el mar ni el mundo invisible podrían esconder más sus prisioneros. Nos dice ese mismo capítulo 20 de Apocalipsis: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjese que también aquí, en este pasaje de Apocalipsis 20, se nos dice que la muerte y el Hades están personificados como enemigos, y también ellos van a llegar a su fin. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego, nos dice ahí ese pasaje, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Así se concluye todo trato de parte del Señor con el alma y con el cuerpo y todo lo que pertenece a ambos. La raza humana estará entonces en un estado de resurrección, sean justos o sean impíos, sea para bien o sea para mal. Y así deberá de ser para siempre. La muerte y el Hades, mis amados hermanos, que por mucho tiempo habían sido ejecutores en un mundo donde reinó el pecado, y aún llevaron a cabo su oficio ocasional cuando reinó la justicia en el milenio, ellos mismos van a desaparecer, donde toda huella del pecado va a ser literalmente borrada para siempre. Y entonces, como leímos en este pasaje, 1 Corintios 15:28, Dios será el todo en todos. Mire qué maravilloso. El propósito de Dios en los juicios antes del milenio, durante la gran tribulación, será el de recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y echarlos en el lago de fuego. Ese es el gran propósito de la gran tribulación. Yo no entiendo, sinceramente, hermanos, cómo hay hermanos en la fe sinceros y de buena intención que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Tú no puedes someter a Cristo a sufrimientos nuevamente si Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia va a ser retirada de la tierra antes de la gran tribulación mediante el acto del arrebatamiento. El propósito de esos juicios antes del milenio, es decir, en la gran tribulación, repito, va a ser recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y echarlos en el lago de fuego. Recuerda el juicio de Israel previo a la entrada al milenio, recuerda el juicio de los gentiles sobrevivientes. Ningún impío va a entrar vivo a la gran tribulación, todos van a ser recogidos porque fueron tropiezos y hicieron maldad. Y eso lo dice en Mateo 13, 41 al 42. Vamos a leerlo. Mateo 13, 41 y 42.
Mateo 13, 41 y 42. Vamos a ir ahí. Ese capítulo es las parábolas hermosas que nos hablan del reino. Mira lo que nos dice Mateo 13, en este caso 41 al 42. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y ahí será el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre, el que tiene oídos para oír. Oye, ahí está clarito, ese es el propósito de los juicios. Los ángeles van a ser los segadores al final de la gran tribulación, que van a cortar de la tierra de manera física a todos los que hicieron iniquidad, y ningún impío va a entrar vivo, ni uno solo, a poblar la tierra en el milenio. Ahí está muy claro. El propósito de Dios en los juicios al final del milenio es el de quitar del reino eterno a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Igual, recuerde que al final del milenio Satanás va a ser desatado, va a provocar una rebelión final para tratar de acabar con la teocracia de Dios e impedir lo que sigue, pero van a fracasar porque Dios de manera instantánea y rápida los va a eliminar mediante juicio de fuego. Igual, los impíos que despertaron su corazón, recuerden que en el milenio los justos que entren vivos van a reproducirse físicamente, y muchos de esos que nazcan, a pesar de haber experimentado la bondad, la paz, las bendiciones del Señor en su reino terrenal de 1000 años, se van a revelar al final, es decir, muchos de ellos no van a conocer a Cristo como Señor y Salvador, los que nazcan en el milenio. Y esos son los que va a usar Satanás para tratar de hacer una rebelión final contra el campamento de los santos y el Señor que está ahí. Sin embargo, van a ser literalmente cortados. Pienso yo que aquí también se extiende lo que acabamos de leer en Mateo 13, 41 y 42. Hay dos momentos de cegar impíos de la tierra: al final de la gran tribulación, para que no entre ningún impío vivo al milenio, y al final del milenio con aquellos que Satanás revuelva contra el Señor, para que sean literalmente eliminados, y todos los impíos de todas las edades entonces puedan presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Ahí está claro. Muy bien, ¿cuál es el destino de los perdidos? Esto es bien importante entenderlo. Hemos visto que hay un juicio de los pecadores, que es un tercer acto de Dios para limpiar de toda iniquidad y pecado la creación en sí, para dar paso al estado eterno. Pero ¿cuál es el destino de los perdidos? ¿Hacia dónde van? Una vez que son juzgados y sentenciados en el juicio del gran trono blanco, ¿qué les espera? ¿Hacia dónde van? El destino de los perdidos, hermanos, es un lugar, y es el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? ¿Quién habla del lago de fuego? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 19:20. Vamos a Apocalipsis 19:20. Y la bestia, esto ocurre al final de la gran tribulación, cuando los ejércitos de la tierra se reúnen en Jerusalén para destruirla y tratar de impedir que el Señor descienda por segunda vez a la tierra, juzgue a Israel y juzgue a los gentiles, y de paso a su reino de 1000 años. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego, hermanos, en este caso es el infierno final, que va a ser el lugar de castigo eterno para todos los rebeldes no arrepentidos, tanto angelicales como humanos. El Nuevo Testamento habla mucho de este castigo eterno, y es un lugar que arde con fuego y azufre, que con frecuencia se asocia al fuego divino. Y los dos primeros que entran como inquilinos a este lugar al final de la tribulación son la bestia y el falso profeta, como nos dice aquí Apocalipsis 19:20. Pero también Apocalipsis 20:10 nos vuelve a hablar de ese lugar que se llama Lago de Fuego, que es el destino final de los perdidos. Apocalipsis 20:10 nos dice así:
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que entraron a ese lago de fuego y azufre al final de la gran tribulación, y 1000 años después, entonces ahí siguen todavía en ese lago de fuego y azufre, y dice aquí que ahí es lanzado Satanás a ese lugar. Lo leo de nuevo: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a ver qué nos dice también el capítulo 20, versos 14 al 15, de este lugar de destino de los perdidos, el lago de fuego. Apocalipsis 20, del 14 al 15. Y la muerte y el Hades, que son personificados aquí, también que hicieron labor a favor de la muerte y la destrucción, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahí llegarán todos los impíos de todas las edades que fueron sentenciados y juzgados ante el juicio del gran trono blanco. A ver qué nos menciona también respecto a este lugar de destino para los impíos, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es una advertencia seria y solemne acerca de los tipos de personas que serán excluidas de ese estado eterno, de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva, y que van a ir al lago de fuego. Fíjese que con frecuencia el Nuevo Testamento va más allá de la simple mención de la incredulidad como lo que distingue el carácter y el estilo de vida de los excluidos, para que los creyentes puedan identificar esa clase de personas, que lo que aquí hay un catálogo de personas que no van a entrar al reino de los cielos. Y enfatiza este tipo de personas: los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros e idólatras. Ahí está bien claro, su destino es el lago de fuego que arde con azufre, y es la muerte segunda. Recuerde que la muerte segunda no es la muerte física. La muerte física es la primera muerte. Esa la experimentamos todos, impíos y creyentes. Pero la muerte segunda solo los impíos la van a experimentar, que es la exclusión para siempre de la presencia de Dios en un lugar de tormento, que es el lago de fuego, que es su destino final. También podemos ver que este lago de fuego se describe en las Escrituras como el fuego eterno. Fíjese que quien más habló de este lugar de tormento fue el Señor Jesucristo, y en los evangelios. Todo lo que sabemos en realidad de este tormento de fuego, de este lago de fuego, salió de la boca del Señor. Mira a este respecto que nos dice Mateo 25:41. Vamos a Mateo 25:41. Mateo 25:41, sí. Vamos un poquito más adelante. Aquí está. Nos dice ahí: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire que ahí está la descripción de la boca del Señor. ¿Y dónde está ubicado este pasaje? En el juicio de los gentiles sobrevivientes, que está descrito en Mateo capítulo 25, que es la tercera enseñanza de ese capítulo. Tiene tres: la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y la final, que es esta, el juicio de los gentiles sobrevivientes. Y ese es el lugar, el destino final de todos los gentiles impíos de todos los tiempos. En este caso, los que estén vivos cuando el Señor regrese por segunda vez. Lo leo de nuevo, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. También hay otra descripción de este fuego eterno dicha por el Señor en Mateo 18:8. Mateo 18:8 nos dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno.
Vamos a ver esta referencia también en Mateo 5:29. Vamos a Mateo 5:29. Mateo 5:29 nos dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús aquí, hermanos, no está abogando por una automutilación, porque eso no va a cuidar la lujuria, la cual es realmente el problema del corazón. Más bien él está usando esta hipérbole aquí gráfica para demostrar la seriedad del pecado, de la lujuria y del deseo perverso. El punto es que sería más provechoso perder uno de esos miembros del cuerpo que se mencionan aquí que sufrir las consecuencias eternas de la culpabilidad de un pecado como este. Y el pecado debe ser entonces eliminado drásticamente para sus efectos letales. Y aquí el Señor advierte de la situación que se da con alguien que esté en esa condición y no haya un arrepentimiento verdadero. Ese es el fuego que nunca se apaga. El Señor hace una mención respecto a ese fuego eterno, que es el lago de fuego, el destino de los perdidos, también en Marcos 9, 43 al 44. Vamos a Marcos 9. Marcos 9, 43 y 44. Nos dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí está, claramente es un fuego eterno. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, es un fuego eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí está claramente establecido esto. Mire usted la descripción clara, que es un fuego que no puede ser apagado. Las palabras de Jesús aquí nuevamente hay que tomarlas de una manera figurativa, no son una apología, y la automutilación no cabe aquí, puesto que el pecado es un asunto del corazón, es lo mismo que vimos en el pasaje paralelo en Mateo, y no es algo del cuerpo. El Señor enfatiza la seriedad del pecado y la necesidad de hacer lo que sea necesario para enfrentarlo. Eso es lo que realmente le está tocando aquí. El contraste entre la vida y el infierno indica que Jesús se está refiriendo a la vida eterna, a la eternidad. Así como hay una vida eterna, hermanos, hay una condenación eterna. Y el infierno aquí es esa palabra que normalmente se refería al valle del hijo de Hinnom, que estaba cerca de Jerusalén, en las afueras, que era el vertedero de la basura orgánica. En ese lugar, el que era como el basurero municipal, donde había fuego todo el tiempo quemando todos esos restos. Y siendo así una ilustración simbólica que el Señor utiliza para mostrar gráficamente lo que iba a ser un infierno cuyo fuego nunca va a ser apagado, porque ahí en el valle del hijo de Hinnom nunca se apagaba el fuego. Y la eternidad nos habla de la eternidad del castigo del infierno, que es la inequívoca enseñanza de las Escrituras. Ve usted qué importante es esto, y ver ahí que ese es un destino de fuego que nunca se apaga. También el verso 46 y 48 de este capítulo 9 de Marcos. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo enfatiza el Señor como en tres ocasiones ahí. Se insiste, por lo tanto, en el carácter eterno de la retribución de los perdidos. Es un castigo que, igual que la vida eterna, es una gracia de Dios para los salvados. Igual el infierno de fuego es un castigo eterno en un lugar de tormento cuyo fuego nunca se apaga y tiene un carácter eterno. Esa es la retribución, ese es el pago o el castigo de los perdidos. Al tratar de describir una declaración amplia sobre la más solemne doctrina de la Biblia, que es esta, se escoge el término retribución en lugar de la palabra más familiar, que es castigo. ¿Por qué?
porque el castigo siempre implica disciplina y enmienda, idea que está completamente ausente del cuerpo, es decir, eso ocurre en el cuerpo, cuando el cuerpo todavía está en la tierra y hay oportunidad de salvación. Pero la verdad que revela el trato divino final con aquellos que estén eternamente perdidos se conoce en ese término más amplio y ese significado más amplio que también es retribuir, porque ya la persona muerta y cuando sea resucitada para juicio y condenación ya no hay oportunidad de enmienda, sino solamente de sentencia. Por eso es más atribuible el término retribución que el término castigo. Y por lo tanto se reconoce aquí que ese término retribuir normalmente se ha utilizado para cualquier recompensa buena o mala, pero la palabra en este caso se usa en la doctrina del infierno solo cuando se hace referencia a la perdición eterna de los perdidos. Y con respecto a la retribución de los perdidos, es importante observar que el lago de fuego es un lugar, no es una pintura, no es una figura de dicción, es un estado, no es un estado, es más que un estado, es un lugar, aunque definitivamente envuelve un estado porque es la condición del alma del perdido en la cual estará por toda la eternidad. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Hemos consumido el tiempo asignado para este culto que es muy precioso en todo su contenido, en todas sus partes. Es un culto donde aprendemos muchísimo desde que inicia, con lo que cantamos, con las noticias del fin que nos ilustran por dónde van los acontecimientos que van dirigiendo al desembocamiento de la segunda venida de Cristo, lo que está aconteciendo en el mundo actual. Y también vemos una enseñanza previa a esto, que es una pequeña reflexión para animar nuestros corazones a Dios y luego esta enseñanza. O sea, es un culto muy variado, muy lindo, muy hermoso y vale la pena que usted comparta los links de este culto con otros hermanos de otras congregaciones o con hermanos de la iglesia que nunca han podido acceder a él. Gracias a Dios, a la virtualización, pues hoy sí se puede. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias infinitas por la bendición de haber podido estudiar hoy tu santa palabra. Hemos aprendido muchísimo del contenido, de lo por venir, y estamos contentos y agradecidos por lo que hasta aquí hemos podido aprender del juicio de los pecadores, que es el tercer gran evento purificador previo a la instalación del reino eterno. Hemos aprendido que ese es un destino final. Así como hay una vida eterna, también hay una condenación eterna, es una retribución más que un castigo, más que un estado, es un lugar de sufrimiento. Te damos gracias, Padre, por la bendición de haber podido compartir con nuestros hermanos. Rogamos que tu provisión esté en sus casas, para sus alimentos físicos, para su salud, para su trabajo, y haya ánimo en los corazones, Padre, tristes, en los corazones enlutados, pueda haber consuelo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, los dejo con mi queridísimo hermano que da al final este culto. Dios mediante el próximo jueves nos reencontraremos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra y por permitirnos escucharla de esta manera para que nosotros podamos comprender esos temas que son importantísimos para nuestra edificación. Ahora les invito a que entreguemos al Señor nuestras ofrendas. Lo haremos por medio de una oración. Señor, venimos ante ti agradecidos porque sabemos que todo lo que nosotros tenemos es bendición que viene de tu mano. Gracias, Señor, por permitirnos entender quién eres tú. Gracias porque nos permites tener seguridad de que hemos encontrado la salvación en el Señor Jesucristo. Venimos ante ti a presentar estas ofrendas que los hermanos han depositado en los bancos, para que tú las recibas, Señor, con amor, porque con amor los hermanos las han depositado. También te pedimos por toda nuestra congregación,
todo aquel hermano que tenga algún problema económico, dificultades de todo tipo. Tú conoces a cada uno individualmente. Y los ponemos en tus manos, Señor. Bendícelos. Ayúdalos a poder salir adelante, a poder mostrarle al mundo que tenemos un Dios en quien podemos confiar y quien se glorifica por medio de todos los beneficios que nosotros recibimos de tu mano. Todo lo entregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este culto tan precioso. Les invito a que ustedes sean instrumentos del Señor. Usted solo tiene que copiar el link y enviárselo a todos sus contactos en las redes sociales. También recuerde que mañana tenemos nuestro culto de oración. Igualmente el domingo los esperamos en nuestro terreno en construcción, el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles, para que podamos edificarnos también con la palabra del Señor. Pues hemos llegado al final y no me queda más que decirles que Dios les bendiga.